Hola, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, gracias. Muy bien, mira, como yo te había comentado, esta entrevista tiene como objetivo una práctica educativa sobre sobre la materia técnicas de la entrevista. Em, Te entrego un consentimiento informado donde te especifico que pues solo es como un ejercicio y bueno, también que estés de acuerdo con las preguntas que te voy a realizar, si gustas leerlo. Y bueno, también porque estamos tomando un video y para que estés de acuerdo y si estás de acuerdo en ello, si me regalas una vez. Si tienes alguna duda, con toda confianza me puedes preguntar. Ok. Sí. En el transcurso de la entrevista voy a hacer algunas notitas por si te preguntas por qué estoy anotando. Bueno, es para tener mayor información sobre la entrevista. Sí, está bien. Bueno, te voy a pedir que me regales tu nombre completo, por favor. Es Julio César Reyes Mayén. ¿Qué edad tienes, Julio? ¿Cómo prefieres que te llamen? ¿Julio o César? Julio. ¿Julio? Ok, muy bien. ¿Cuántos años tienes, Julio? 35 años. ¿Tu estado civil? Soltero. Muy bien. Como la entrevista es del concepto laboral, te voy a hacer algunas preguntas acerca de la experiencia y de qué has aprendido en estos últimos años. Primero voy a preguntarte, ¿de dónde eres? Soy originario y también radico en Toluca, en el Estado de México. Muy bien. ¿Cuántos años de experiencia tienes como extensionista? He trabajado 4 años como extensionista, a lo mejor entre contrato y contrato descansando de 15 días, 20, máximo un mes, cuando termina un contrato y inicia el siguiente, pero han sido 4 años así. Ok. ¿Qué actividades realizabas como extensionista? Bueno, la principal labor era asistencia técnica y capacitación. Entonces lo que hacía era visitar, dependiendo del contrato, de 30 a 35 productores. Tenía que visitarlos 2 veces al mes, de acuerdo a las circunstancias que yo encontrara al llegar. Entonces yo tenía que crear alguna diferencia de mejora. Y además tenía que realizar 2 capacitaciones grupales sobre diferentes temas que requiriera cada grupo de acuerdo a un diagnóstico que se realizaba en el primer mes. Y, y además de eso, de acuerdo al diagnóstico, se tenían que alcanzar los números o los porcentajes del objetivo que se buscaba por grupo. Ok. ¿Con qué especie trabajabas en la asistencia? Trabajé 2 años, casi 2 años y medio, como asesor de productores de ganado lechero. Uh-huh. Y que será 1 año y medio, casi 2 tal vez, como asistencia técnica en ganado ovino. ¿Cuentas con algún posgrado, certificación o diplomado? Pues además de los cursos que se han realizado, me certifiqué como impartidor de cursos presenciales por el ECO 217. Y además realicé una especialidad en producción ovina en la UAE. Ok.
¿Tienes algún problema para desplazarte de un lugar lejano a tu domicilio? Pues normalmente estoy acostumbrado. Eh, pues yo creo que cuando es un lugar nuevo, pues el problema sería que no se conozca el lugar, pero es algo que normalmente pasa ya como extensionista, que sabes que es algo que tienes que hacer, desplazarte a diferentes lugares dependiendo de dónde te acomoden o te necesiten. ¿Tendrías algún problema de si te colocaran en otro estado que no fuera donde radicas? Pues solamente que fueran estados donde haya inseguridad. Tal vez ese sería algo que yo consideraría como un problema. Muy bien. ¿Cuántos años impartiste asistencia técnica como extensionista? Fueron 4 años, pero bueno, considerando tal vez también que el primer contrato fue como practicante, todavía no era un médico titulado o al menos pasante, entonces pues 4 años. Durante estos 4 años, ¿me podrías compartir algún resultado que hayas obtenido importante? ¿Personal o laboral? Laboral. Bueno, pues cada contrato era diferente, entonces siempre se buscaba un objetivo, ya sea productivo, económico o de adopción de tecnologías. Entonces cada uno de esos contratos tuvo diferentes objetivos. Por ejemplo, en la cuestión de ganado lechero, siempre lo que se buscaba era incrementar la producción y además de eso disminuir los costos de producción. Entonces producir más leche y producirla al menor costo por cada litro que se produjera. Además de eso, pues mejorar los parámetros reproductivos, porque una vaca que pare es una vaca que va a producir leche. Y además de eso, mejorar la calidad genética poco a poco, porque una vaca que de buena línea genética es una vaca que produce una mayor cantidad de leche. Entonces esos eran los objetivos principalmente en cada grupo. Y en la cuestión del ganado ovino, pues era disminuir la mortalidad, porque como se manejaban diferentes razas, entonces se buscaba, por ejemplo, que no se murieran los corderos. En el caso, por ejemplo, de algunos grupos que tenían líneas de Dorper, que eran muy delicados al parto, que producían mucho, pero eran muy delicados. Entonces se buscaba disminuir la mortalidad de corderos y además también mejorar la reproducción de esas hembras. Muy bien. Durante estos años, ¿qué estrategias utilizabas para poder impartir tus conocimientos con los productores? Bueno, pues primero siempre es generar la confianza, que ellos tengan esa confianza, que te vean no como el que impone o el que quiere exigir o el que quiere cambiar sus ideas, que tengan esa confianza de compartirte algo que no saben hacer o con lo que tienen problemas. Y además de que toda la gente aprende de diferente manera. Y además de que no nada más aprenden de diferente manera, sino que se desenvuelven de diferente manera. Hay, por ejemplo, productores que son muy tímidos, hay otros que te contradicen mucho, otros que creen que saben mucho, y aunque lo sepan, a veces puede afectar negativamente a los grupos. Y hay muchos que saben y conocen y tienen mucha experiencia, pero son muy, muy sociables y se prestan para poder mejorar en el grupo. Entonces la experiencia que tengo, por ejemplo, con ellos es que todos tienen que tener un crecimiento productivo, económico, de conocimiento, de innovación de tecnologías, pero se tiene que manejar a cada uno a veces de diferente manera, o hay grupitos a veces que se hacen, entonces tienes que romper ese grupo para hacer uno solo. Y además de eso, por ejemplo, también a veces las aptitudes o actitudes. Por ejemplo, hay productores que no saben leer, que no saben escribir, o que a veces no saben utilizar un celular, una computadora. Entonces tienes que tener esa confianza con ellos para que puedan
decírtelo y no sean tímidos, no se cohiban y eso no detenga su crecimiento. Muy bien. Ya me habías comentado que habías tomado un curso, ¿no? O una certificación de impartidor de cursos. Sí, de hecho la experiencia para trabajar en ellos pues se atribuye en mi persona, por ejemplo en mi perfil profesional a esa certificación porque te enseñan desde la planeación, desde cómo es que vas a realizar, por ejemplo, una capacitación de 35 productores, por ejemplo, y en el que tú vas a ver el perfil de ese grupo, de acuerdo a la edad, al género, este, si saben utilizar tecnología, si saben leer y escribir, y si además de eso tienen el mismo objetivo, si todos son productores de la misma especie. Entonces, y además de esa planeación, se ve, por ejemplo, un análisis, un diagnóstico en el que vas a hacer preguntas sobre el tema que vas a dar, y además de eso, las preguntas es para ver qué tanta experiencia tienen. Entonces, también realizas uno al final para saber si con tu plática lograste mejorar y cambiar esas experiencias, si realmente aprendieron por la capacitación que les diste. Y y bueno, pues también entre otras cosas, ¿no? O sea, ver por ejemplo el equipo que vas a utilizar, si es papel, hojas, lápices, ver las instalaciones, la ventilación, todo eso que se ve siempre en un curso de capacitación. Muy bien. Cuando impartías tus cursos, bueno, tu asistencia técnica, ¿tenías conocimiento sobre el área agropecuaria del estado? Pues cuando empecé, yo creo que no tanto, porque nos enseñan en la escuela sobre cómo es que tienes que inyectar, cómo es que tienes que operar, cómo es que tienes que anestesiar, cómo dosificar, pero no te enseñan sobre, por ejemplo, en el país, cuáles son las especies, no te enseñan estadísticas que ya existen sobre cada estado, sobre cada región, sobre cada localidad, porque también puede cambiar de acuerdo a eso. Entonces, este, y además de eso, pues al no tener experiencia laboral, pues no lees, por ejemplo, la información que te da el Estado sobre cada producción de cada lugar. Entonces, cada contrato que yo iba terminando y empezaba el otro, pues se iba generando ese conocimiento sobre, por ejemplo, el Estado de México es líder en producción, por ejemplo, de trucha, de ovinos, y en cuestión agropecuaria, pues por ejemplo, de setas, y pues cómo cambia, por ejemplo, al Bajío, que producen mucho maíz, por ejemplo, Jalisco, que es líder en producción de huevo, de leche, de carne, en Torreón, por ejemplo, donde se encuentran todos los establos gigantes del ala. Entonces, O sea, no les impartían como un curso para que ustedes pudieran saber toda esta información. no, realmente todo eso lo fui aprendiendo en la experiencia en campo, con compañeros, leyendo las reglas de operación, el anuario, por ejemplo, de la producción pecuaria y agrícola del país, que sale cada año, o la información del CIAP, que es donde se ponen todas las estadísticas productivas del país. Durante esos contratos no les brindaban certificaciones o diplomados. Sí, sí, de hecho es algo que me gustaba mucho de esa parte gubernamental, que sí te aportan conocimiento. Entonces me capacitaba, hacían vinculaciones, por ejemplo, con diferentes universidades o con diferentes áreas, no sé si particulares o no, pero tenían muchos convenios, entonces nos obligaban también a hacerlo nosotros por nuestra cuenta, más aparte los que ellos realizaban para darnos a nosotros. Entonces trabajé con la universidad, por ejemplo, Michoacana, San Nicolás de Hidalgo, y ellos nos daban capacitaciones en un contrato. En otro contrato me capacitaron, por ejemplo, en el INIFAP, en Palo Alto, que es un laboratorio que trabaja mucho con diferentes especies y pues aprende sobre diferentes enfermedades que pueden presentarse. Y y además de eso, pues la SEP también nos capacitó sobre
algunos cursos, por ejemplo, sobre liderazgo, sobre aprendizaje en adultos, sobre trabajo en equipo. Muy bien. Durante el tiempo que estuviste ahí, ¿tuviste algún proyecto importante del que te sientas orgulloso? Dentro del trabajo, sí. Por ejemplo, en un contrato realizamos un compendio tipo manual entre los compañeros de trabajo que nos dedicábamos a la asistencia en productores de ovinos, en el que realizábamos, digámoslo así, como el ABC de la producción de borregos, desde cómo preparar a una borrega, como la alimentación, ya que se gesta, sobre la nutrición, ya que pare, sobre el manejo perinatal, sobre la nutrición de ese corderito, hasta el manejo de desechos, por ejemplo, lombricomposta, fertilizantes foliares, y además también sobre la distribución, sobre el mercado, además de eso sobre el proceso de piel, sobre el proceso de la lana. Entonces ese libro a mí me dio mucho gusto entregárselo a los productores que lo necesitaban, que eran a los que nosotros capacitábamos. Ah, ok, tú se los regalaste. De hecho sí, era un regalo que realizábamos en grupo a los productores que capacitábamos. Muy bien. Dentro del trabajo que hacías, ¿tuviste algún problema, algún desafío que enfrentaras Muchos, en ese entonces? muchos. La verdad es que el trabajo en campo con productores es, es siempre va a ser difícil en diferentes maneras, pero no imposible. O sea, hay por ejemplo la resistencia de personas al conocimiento, algo que aprendí en los cursos de capacitación sobre cómo enseñarle y transmitir el conocimiento a los adultos, era eso, que muchos tienen el problema de que ya tienen un conocimiento previo. Entonces es muy complicado para ellos desaprender algo que han hecho durante toda su vida y que han hecho hasta diferentes generaciones en su familia, sus papás, sus abuelos, y entonces cambiar esa estrategia de producción es muy complicado a veces. Hay mucha resistencia, además de que pues también a veces la cuestión educativa o cultural también afecta. Por ejemplo, cuando son grupos vulnerables, por ejemplo, de diferentes regiones indígenas, también hay mucha resistencia a veces. No, no lo digo que sea este pues sí malintencionado, sino que más bien a veces les cuesta trabajo este poder conectar con las personas en cuestión de timidez, o les afecta mucho eso a ellos. Y, y también en adultos mayores se necesita mucha paciencia también para trabajar con ellos. Entonces muchos pueden ser muy amables, muy empáticos, pero muchos otros no te lo dicen nunca y te dicen que sí, pero no realizan lo que se platica, o lo que les estás enseñando. Entonces tienes que estar con ellos, tener mucha atención y además de eso paciencia. ¿Y consideras que sí lograste poder cambiarles, por ejemplo, esas ideas? En la mayoría sí, no en todos, y en cada uno también no en todo, Uh-huh. porque pues también es un proceso, yo creo que a veces es difícil y largo. Entonces platicábamos con muchos compañeros y teníamos la misma idea, que a veces un contrato no era suficiente para cambiar todas sus ideas, para cambiar toda su producción, para cambiar muchas cosas, pero siempre había un porcentaje de crecimiento y mejora. Muy bien. ¿Y te gustaría volver a trabajar como extensionista? Sí, sí, porque el crecimiento siempre es mutuo. Entonces, cuando hice mi tesis, aprendí también que a veces uno aprende enseñando. Entonces aprendes nuevas cosas mientras ellos aprenden sobre, ya sea en cuestión de nuevas enfermedades, nuevos medicamentos, nuevas estrategias de cómo transmitir el conocimiento. A veces también los productores pueden ser tus maestros sin darte cuenta, porque a veces ellos saben, por ejemplo, este cómo se hace esta mesa,
pero no saben que esto, por ejemplo, se llama vidrio, ¿no? Pero Ujú. ellos ya conocen el vidrio, por así decirlo, y lo saben hacer. Entonces nada más es a veces llegar y pulir dos, tres cositas que ya saben hacer y todo, pero no saben que se le llama así. O no saben cuánto cuesta y eso es lo que tú les vas a enseñar. Ok. ¿Me podrías compartir alguna de tus fortalezas y debilidades? Pues mis fortalezas yo creo que es el trabajo en equipo. Siempre me adapto a cualquier sistema o método de trabajo. Este, y yo creo que una de mis debilidades, mmm, no sé exactamente, pero pues a lo mejor pues las nuevas tecnologías que también van surgiendo. Entonces, pues siempre es complicado a lo mejor ponerte al día con todo lo que sale diariamente, ¿no? O sea, a veces hoy en día algo que hoy es nuevo, mañana es obsoleto. Ujú. Entonces, el tiempo, los medios, las circunstancias pueden afectarme en eso. A lo mejor eso es una debilidad, no por ganas, sino a lo mejor más bien por accesibilidad. Muy bien. Profesionalmente, ¿cómo te ves en los próximos 5 años? Pues aprendiendo. Yo creo que una regla de vida es nunca dejar de aprender, nunca dejar de crecer. Siempre va a haber circunstancias, siempre va a haber contingencias, pero siempre en cada contrato que yo realizaba como extensionista, algo que yo les platicaba en cada capacitación cuando empezábamos era que todos ellos tenían que tener al menos un 10% como mínimo de crecimiento anualmente, ya fuera en conocimiento, ya fuera en infraestructura, en equipo, en cabezas de ganado, en lo que fuera, o económico, pero siempre tenían que tener un 10% al menos anual de crecimiento. Igual y en muchos no se lograba, pero al menos se generaba esa espinita, porque a veces, por ejemplo, yo siempre les decía que anotaran, que llevaran registros sobre su producción y su economía. Entonces muchos se frustraban cuando no alcanzaban eso que decía ahí, pero al menos ya sabían dónde estaba la salida innecesaria o el gasto que no se debería de haber realizado. Entonces al menos estaba la espinita y entonces en 5 años pues yo me veo con ese crecimiento que yo estoy poniendo anualmente, ya sea en conocimiento, ya sea en equipo, que no nada más serviría para el programa o el área donde me meta, sino también personal. Entonces, si el trabajo donde yo estoy no tiene los medios, al menos yo tengo que tenerlos para aportar también alguna diferencia. Y a lo mejor ocuparlos y no me molesta porque me hace más fácil mi trabajo, hace que a lo mejor se genere una mayor contribución ahí donde me pongan, y además de eso pues suma a las personas y suma a los que estén arriba de mí sobre los resultados que se puedan obtener. Muy bien. ¿Hace cuántos años fue tu último contrato como extensionista? Fue hace 4 años. ¿Y qué hiciste, qué has hecho estos últimos años? ¿A qué te has dedicado? Lo mismo, realmente pues es lo que sé hacer, es lo que estudié, es lo que me gusta. Entonces las circunstancias siempre nos condicionan a diferentes maneras a lo mejor de hacer las cosas o de vivir, pero al final de cuentas pues es lo que sé hacer. Entonces me he dedicado a la clínica de pequeñas, a lo mejor en un establecimiento propio, pero también a la clínica en campo, además de que siempre los problemas van a ser los mismos. Esas personas que a lo mejor asesoré en algún momento me siguen buscando para poderles ayudar con los problemas que les van surgiendo, y pues a eso. Muy bien. Bueno, pues cumplimos con el objetivo de hacer una entrevista laboral. Agradezco tu tiempo y bueno, pues por hoy sería todo. Muchas gracias, Julio. No por nada. Gracias. Te acompaño.